Muy buen día, jóvenes estudiantes de grado sexto. Continuando con la socialización de la guía número 1 que corresponde a física de grado sexto para este año lectivo 2021, iniciamos definiendo qué es un circuito. Entonces, un circuito eléctrico es una posible, oígase bien, es una posible trayectoria o camino por el que pasa la corriente eléctrica o simplemente por el que se mueven los electrones. Acuérdense ustedes que la materia está constituida por átomos y que las partículas fundamentales de ese átomo en el núcleo son los protones con carga positiva, los neutrones sin carga y los electrones que giran alrededor del núcleo con carga eléctrica negativa. Entonces, por ahí pueden hacer la analogía con respecto a la definición de lo que es un circuito. Repetimos entonces, es una posible trayectoria o camino por el que pasa la corriente eléctrica o simplemente por el que se mueven los electrones. Entonces, imagina el agua que se mueve por un río o por una tubería, para dar un ejemplo más claro, más cotidiano. La tubería es entonces el camino por el que el agua fluye. En un circuito eléctrico, este que estamos mostrando aquí, en el esquema que aparece en su guía, en un circuito eléctrico el alambre que se conecta a una pila es el camino por el que los electrones se mueven y generan una corriente eléctrica. Entonces, para que haya un flujo continuo de electrones por el circuito, no debe haber interrupciones. Antes de continuar, tenemos que estudiar los elementos de un circuito y cuál es la simbología. Entonces, tenemos conductor, resistencia, pila, interruptor abierto, interruptor cerrado, bombilla, voltímetro y amperímetro. Conductor, miren la simbología del conductor. Esto es importante para cuando vayamos a armar los circuitos, ya sea en serie o en paralelo. La resistencia, observa cómo se muestra la resistencia. Tiene esta simbología. Aquí aparece interruptor abierto. Miren, interruptor cerrado, bombilla, miren, voltímetro y amperímetro. La simbología para su grado sexto más importante para entender este eje temático. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos la pila, tenemos dos bombillas, tenemos el alambre por donde circula el flujo de corriente y aquí está el interruptor. Es muy sencillo, van a comparar los elementos del circuito y el símbolo y van a armar este esquema, lo pueden armar de esta forma. Observen. ¿Sí ves? Donde aparece, aquí está la pila, miren, la pila, ¿cierto? Aparece la resistencia, miren, hay una resistencia, miren aquí, aparecen los dos bombillos y aquí aparece el interruptor que está completamente cerrado. Este circuito se llama circuito en serie. ¿Por qué le decimos circuito en serie? Porque se consiguen cuando dos o más resistencias se conectan extremo con extremo a lo largo de una sola trayectoria. En este tipo de circuito la corriente eléctrica solo tiene una ruta para circular. ¿Está entonces? ¿Sí ves? Ok. Seguimos entonces. Hay que hablar entonces de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, es decir, el flujo de electrones que se mueven ordenadamente a través de un conductor. Puede ser de dos tipos, directa y alterna. Vale aclarar que la corriente circula realmente del terminal negativo al positivo, pero por convención se trabaja el sentido de la corriente del terminal positivo al negativo. La corriente eléctrica se mide en amperios, es decir, el amperio es una unidad de corriente eléctrica y está determinada por una relación matemática. ¿Ya?
se va a ver que eso cumple con una ley que se llama la ley de Ohm. Fue un físico alemán. Definimos también la resistencia eléctrica. Miren acá. La resistencia eléctrica mide la oposición de un conductor a que una corriente eléctrica fluya por él. La resistencia de un alambre depende de su grosor, longitud, conductividad y temperatura. Su unidad de medida es el ohmio. Entonces tenemos, para aclarar, un amperio, ¿verdad?, que es unidad de corriente eléctrica, y el ohmio, que es unidad de resistencia. ¿Ya? Hablemos del voltaje. El voltaje ayuda a cuantificar la diferencia de potencial existente entre los terminales de una batería o fuente de voltaje. De este modo, en una pila existen dos terminales, positivo de mayor potencial eléctrico y negativo de menor potencial eléctrico. La unidad de medida es el voltio, que está determinado por una relación también matemática. Ok. El instrumento de medida para la corriente se llama amperímetro y para el voltaje se denomina voltímetro. Entonces, aquí tenemos voltímetro y amperímetro. Ok, de aquí en adelante pues ya ustedes, a partir de los grupos de WhatsApp, a partir de los teléfonos de los compañeros, ustedes van a seguir preguntando las inquietudes que tengan y nosotros estaremos a bien aclararles esas dudas. Muy buen día. Que estudien mucho.